En la clase de ayer estábamos hablando sobre vectores, ¿verdad? Es más que todo un repaso lo que estamos haciendo. Es un repaso sobre algunos temas que ustedes ya deberían de manejar. Estábamos hablando de los vectores, de cómo representar un vector, cómo sumar vectores, cómo descomponer un vector. Yo les expliqué ayer, ¿verdad? Cómo se hacía para descomponer un vector. Cuando nosotros tenemos un vector en el sistema de coordenadas cartesianas, tenemos que fijarnos primero en qué cuadrante, ¿verdad? En qué cuadrante está el vector. Puede estar en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. No sé si pueden escucharme bien, jóvenes, porque está cayendo una tormenta acá. Si hay alguna interrupción, me dicen, ¿verdad? Si hay algún problema. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, en qué cuadrante se encuentra el vector va a tener componentes que pueden ser positivas o negativas. Este vector que vemos acá se encuentra en el primer cuadrante, por lo tanto las dos componentes X y Y, ambas van a ser positivas. Esto se los menciono porque cuando nosotros descompongamos el vector, nosotros vamos a utilizar siempre el mismo método y la calculadora no nos va a dar el signo correcto. ¿Por qué razón no nos va a dar el signo correcto? Supongamos lo siguiente. Supongamos de que yo tengo un vector en el tercer cuadrante. Este vector tiene una componente X negativa y una componente en Y negativa. Y el ángulo θ, este mismo ángulo que ven acá, este ángulo nosotros siempre lo vamos a tomar desde el eje más cercano, el eje X. No lo vamos a tomar así, miren, no es así que lo vamos a tomar. Lo vamos a tomar siempre a partir del eje X más cercano. El eje X más cercano a este vector es la parte negativa del eje X. Entonces, ¿qué sucede? La calculadora nos va a dar siempre que las componentes son positivas. Y nosotros aquí podemos ver de que este vector, las dos componentes van a ser negativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que ponerle el signo menos a las componentes. Eso lo vamos a hacer viendo en qué cuadrante se encuentra. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? No sé si me explico. No sé si todo está claro hasta acá. Todo bien, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a utilizar también los vectores unitarios para indicar la dirección de los vectores. Fíjense bien, nosotros un vector lo podemos escribir en forma de componentes, así como lo ven acá, ¿ve? A esto se le llama forma de componentes. Cuando nosotros utilizamos la forma de componentes, nosotros escribimos las componentes del vector AX con su vector unitario X más AY con su respectivo vector unitario Y. Estos vectores que tienen un sombrerito, en tres dimensiones usamos Z, se llaman vectores unitarios. Solo sirven para indicar dirección. En vez de X, Y, Z sombrero, podemos usar Y sombrero, J sombrerito y K sombrerito. Es lo mismo que usar X, Y, Z. Se llaman vectores unitarios, su magnitud es 1, únicamente indican la dirección. Y es en X, J es en Y y K es en Z. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver. Puedo continuar, ¿verdad? No sé si todos pueden escucharme, jóvenes. Geraldine, creo. Francis, no sé si me escuchan. Sí, sí, se le escucha. Ah, bien. No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Entonces,
¿Para qué sirve descomponer un vector? Descomponer vectores sirve porque nosotros, cuando sumamos vectores, es más fácil descomponerlos antes de sumarlos. Al descomponer los vectores, resulta más fácil hacer la suma. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos, fíjense bien, tenemos la suma de dos vectores en el sistema de coordenadas cartesianas. Fíjense bien, está el vector A y está el vector B. Colocamos, aquí estamos usando el método del triángulo. En la punta del vector A colocamos la cola del vector B y trazamos un vector azul, que es la resultante. R es la suma de A más B. Pero aquí estamos usando también el método de componentes, miren. Sumamos la componente X de A con la componente X de B, la componente Y de A con la componente Y de B. Al sumar las componentes me da la resultante R sub X y R sub Y. Aquí estamos usando el método de componentes para sumar estos vectores. Bien. Esto lo estoy haciendo un poco rápido porque es un repaso, ¿verdad, jóvenes? El producto escalar, vamos a ver. Sumar vectores es fácil, como ustedes ya pudieron ver. Es bastante fácil. Es como sumar números. Pero, ¿qué sucede cuando queremos multiplicar vectores? A la hora de multiplicar vectores, solo lo podemos hacer de dos maneras. Los vectores se multiplican a través del producto punto. No es una multiplicación ordinaria. Y también se pueden multiplicar a través del producto cruz, que tampoco es una multiplicación ordinaria. Estas dos son las formas de multiplicar un vector, a través del producto punto y a través del producto cruz. Entonces, cuando yo multiplico dos vectores a través del producto punto, la técnica es la siguiente. Multiplicamos las magnitudes de los dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, ustedes ven aquí que tengo el vector A, tengo el vector B. El ángulo entre ellos es phi. Entonces, hacemos la proyección del vector B sobre el vector A. Esta es la proyección, miren. Esto se llama proyección. B coseno de phi. B coseno de phi lo multiplico por la magnitud de A. Entiéndase que estas dos cosas son lo mismo, ¿verdad? Multiplicar las dos magnitudes por el ángulo entre ellos. Es lo mismo, por el coseno del ángulo entre ellos. Esta es la definición de producto punto. Nosotros vamos a emplear el producto punto en física 100. Lo vamos a emplear. También el producto cruz. Por eso hay que repasar estos temas. Bueno, jóvenes, el producto punto es conmutativo. Es lo mismo. El producto punto de A con B es lo mismo que tener B punto A. B punto A. Se le llama producto escalar también o producto interno. Producto escalar o producto interno. Es lo mismo. Es conmutativo. El orden no importa. Ahora, vamos a ver. En cuanto a los vectores unitarios, el producto punto sigue las siguientes reglas. Miren. Un vector unitario consigo mismo, como ven aquí, el resultado es 1, la magnitud de los vectores es 1 y el coseno de entre ellos es siempre 0. De manera que el resultado es 1. ¿Qué pasa cuando yo hago el producto punto de un vector con otro? El resultado es 0 porque son perpendiculares, el ángulo entre ellos es 90 y el coseno de 90 es 0. Entonces, cuando nosotros tenemos dos vectores expresados en forma de componentes y hacemos el producto punto, al final tenemos esto. Bien, jóvenes. Si hay alguna pregunta, ustedes me dicen, ¿verdad? Solo encienden su micrófono y pueden decirme si tienen alguna duda. Bien. Ya para terminar, tenemos el producto vectorial o producto cruz. Este es un poquito más complicado, ¿verdad? El producto cruz existe solo en 3 dimensiones. Solo para vectores en 3 dimensiones. Entonces, el producto cruz lo empleamos utilizando la regla de la mano derecha. El pulgar de nuestra mano derecha es el que nos indica la dirección que tiene el producto cruz. El producto cruz, como ven ustedes, no es conmutativo.
No es lo mismo A cruz B que B cruz A. Cuando le cambiamos el orden, copiamos un signo menos. Para realizar el producto cruz, nosotros lo hacemos de la siguiente forma. Aquí voy a escribir la definición. Sería la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre los vectores. Fíjense que en el producto punto era la magnitud de los dos vectores multiplicada por el coseno. Aquí es la magnitud multiplicada por el seno. ¿De acuerdo? Es diferente. Bueno, jóvenes. Aquí tenemos, fíjense bien, 3 dimensiones. Un sistema tridimensional. Los vectores unitarios, el vector Y sombrerito en la dirección X, el vector K en la dirección Z y el vector J en la dirección de Y. Al hacer Y cruz J, bueno, esto es bueno que se lo aprenda, ¿verdad? Y cruz J es K. J cruz K es Y. Esto lo hacemos siguiendo la regla de la mano derecha. ¿Cómo se hace esto de la regla de la mano derecha? ¿Cómo se utiliza? Bueno, fíjense en el primer producto, Y cruz J. Ustedes agarran el vector, el primer vector que es Y, con los 4 dedos de la mano derecha. Ponen los 4 dedos a lo largo del vector Y y lo enrollan en torno al vector J. Y el pulgar va a apuntar en la dirección de K. Por eso el resultado es K. ¿De acuerdo? Por ahora no se preocupen si no comprenden muy bien esto, porque más adelante lo vamos a tener que retomar. Bien, y para desarrollar un producto cruz, jóvenes, nosotros, así como les enseñaron en la clase de vectores y matrices, utilizamos un determinante. En la primera fila de la matriz colocamos los vectores unitarios I, J, K. En la segunda fila de la matriz utilizamos las componentes del primer vector, que es A. Y en la tercera fila las componentes del segundo vector, que es B. Después, aquí, el resto ya lo conocen ustedes. Es un determinante. Eliminamos la primera fila, la primera columna, copiamos el vector I y multiplicamos en forma cruzada a Y. Así como lo ven aquí, miren. A Y por B sub Z menos A sub Z por BY. Y así sucesivamente. Bueno, jóvenes. Me voy a detener acá y vamos a resolver unos problemas como repaso. No sé si vamos bien, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. No, todo claro. Todo claro. Geraldine y Homer, Todo los que claro. están presentes. Todo está bien. Sí. Bueno, miren, yo lo que les estoy hablando de esto es capítulo 1. Va a ser evaluado en una prueba conceptual, pero todo esto que estamos viendo lo vamos a utilizar en toda la clase. Por eso es muy importante hacer hincapié. Vamos a hacer unos problemas con vectores. Vamos a ver, existen 2 formas de escribir un vector, en forma de componentes y en forma de magnitud ángulo. No sé si ustedes saben cómo hacerlo, jóvenes. Si yo les digo, escriban un vector, ustedes lo pueden hacer de 2 maneras. Forma de componentes y forma de magnitud ángulo. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? Representar un vector es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, este es el vector A. Así lo representamos, ¿verdad? Los vectores, con una flechita arriba. Y gráficamente lo representamos con una flecha. Pero escribir un vector, matemáticamente lo podemos hacer de 2 maneras. En forma de componentes. O sea, el vector A, yo lo puedo escribir como componente X en la dirección X más la componente Y en la dirección Y. Aquí está un vector en forma de componentes, miren. Cuando escribimos un vector en forma de componentes, utilizamos los vectores unitarios. ¿Quiénes son? X sombrero, Y sombrero, se llaman vectores unitarios.
Ahora, en forma de magnitud ángulo, este mismo vector A yo lo puedo escribir en forma de magnitud ángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escribir la magnitud del vector y el ángulo. ¿Cómo se saca la magnitud de un vector? Se saca con el teorema de Pitágoras. La componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Esto es la magnitud del vector A. ¿Y la dirección, jóvenes? Se saca con la tangente inversa. La tangente inversa de valor absoluto de la componente y entre la componente x. Aquí tengo un vector en forma de magnitud y ángulo. Claro que cuando lo escribo en forma de magnitud ángulo, tengo que especificar el ángulo con respecto a qué es medido. Si es con respecto al eje X positivo, si es con respecto al eje Y, tenemos que especificar todo eso. ¿De acuerdo? La mejor, a mi gusto, la mejor manera de escribir un vector es en forma de componentes. Esta es la mejor forma. ¿Por qué razón? Porque en la forma de componentes yo puedo ver en qué cuadrante se encuentra ese vector sin necesidad de que me lo digan en palabras. Y al saber en qué cuadrante se encuentra, yo lo puedo dibujar. Mientras que en la forma magnitud ángulo, a veces la gente olvida especificar con respecto a qué eje se mide el ángulo. Esa es una desventaja. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Comencemos con la forma de componentes. Aquí tenemos un vector, fíjense bien. Este vector está en el primer cuadrante. Es el vector A. Forma un ángulo θ con respecto al eje X. Esto que aparece en rojo son las componentes X y Y del vector. Que ustedes ya saben cómo se obtienen, ¿verdad? Esas componentes se obtienen con trigonometría. Ayer se los expliqué, ¿verdad? Aquí, fíjense bien, se me forma un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es el vector A. Entonces, ¿el coseno de θ quién es? El coseno de θ es lado adyacente entre la hipotenusa, que es el vector. Si yo despejo para la componente X, me queda el vector multiplicado por el coseno de θ. Así es como se obtienen estas componentes. Así es como se descompone un vector. O sea que para descomponer un vector, primero tenemos que dibujarlo en el sistema de coordenadas con un ángulo medido con respecto a un eje. Ese eje generalmente es el eje X más cercano, porque si el vector se encuentra en el tercer cuadrante, el eje X más cercano es el eje X negativo. Si se encuentra en el segundo, también el eje X negativo. Si se encuentra en el cuarto, el eje X positivo. ¿Estamos, jóvenes? Porque mucha gente puede hacer lo siguiente. Si yo tengo un vector en el tercer cuadrante, yo puedo medir el ángulo con respecto al eje X positivo. Y está bien, está correcto, es correcto. Lo que sucede es que por costumbre siempre tomamos el ángulo con respecto al eje X más cercano. Solo que la desventaja de tomar este ángulo, la desventaja es que nosotros tenemos que colocarle el signo viendo el cuadrante. La calculadora no nos va a dar el signo correcto. Bien, Juan, entonces, expresamos el vector en forma de componentes. Así como lo ven aquí, miren. Componente X y Y. Es lo mismo poner, en vez de X unitario, poner Y unitario. Es lo mismo. Y unitario, J unitario, Z unitario, K unitario es lo mismo. Esos vectores con ese sombrerito solo indican dirección. ¿Estamos? Bien. No sé si hay preguntas, jóvenes. No, todo claro. Bien, en forma magnitud ángulo.
El mismo vector A, fíjense bien, formando un ángulo con respecto al eje X. Aquí la magnitud la sacamos con el teorema de Pitágoras. Y el ángulo con la tangente inversa. Siempre que sacamos el ángulo con la tangente inversa, usamos valores absolutos. Y el signo, la calculadora nos va a dar siempre positivo este ángulo, pero nosotros el ángulo lo tenemos que especificar con respecto a qué eje. Por ejemplo, si el vector está en el segundo cuadrante, tenemos que decir si ese ángulo se mide con respecto al eje X negativo o con respecto al eje X positivo o con respecto al eje Y. Eso hay que especificarlo en palabras. ¿De acuerdo? Ustedes van a ir aprendiendo conforme hagan problemas. Entonces, cuando se les pide un vector en forma de magnitud ángulo, ustedes van a hacer esto. Lo van a escribir así, magnitud y ángulo. Recuerden que un vector tiene magnitud y dirección. En este caso, la dirección la proporciona el ángulo. La dirección la proporciona el ángulo. Y cuando se escribe en forma de componentes, la dirección la proporcionan los vectores unitarios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver un ejercicio. Dado la siguiente figura, expresa el vector en forma de componentes. Fíjense bien. Aquí tenemos un vector, el vector A, en el primer cuadrante. La magnitud del vector A es 30 metros. O sea, ese vector A representa ¿qué? Representa una distancia, 30 metros. Y el ángulo formado con respecto al eje X es 35 grados. Hay que escribir este vector en forma de componentes. Entonces, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Descomponer la magnitud. Sí, ¿verdad? Sacar las componentes X y Y. O sea, aquí va a haber una componente X y una componente Y. Con trigonometría, aquí tenemos se nos forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? La hipotenusa sería el vector A. Es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el vector. Entonces, si yo conozco la hipotenusa y conozco este ángulo, yo puedo conocer los dos catetos. El cateto vertical corresponde a la componente Y y el cateto horizontal corresponde a la componente X. Bastante fácil, ¿verdad? Y al revés, jóvenes. ¿Qué pasaría si en vez de darme el vector me dieran las componentes? Yo podría obtener el vector A, también haciendo uso de trigonometría. Entonces, bien, vamos a ver. Aquí tenemos la forma de descomponer los vectores, la componente X y la componente Y. La componente X es la magnitud de A por coseno de teta y la componente Y es la magnitud de A por seno de teta. Fíjense bien, como el vector se encuentra en el primer cuadrante, las dos componentes son positivas, de manera que aquí va un signo más, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque ese signo nosotros lo tenemos que poner. Ese signo no lo va a dar la calculadora. Allí es donde tienen que tener mucho cuidado. Lo tenemos que escribir nosotros. Entonces, sustituyo. ¿Quién es la magnitud de A? Es 30 metros. ¿Quién es el ángulo teta? Es 35 grados. Multiplicamos esto y esto me da 24.57 metros. Esa es la componente X del vector. ¿Quién es la componente Y? Hacemos lo mismo. Magnitud de A por seno de 35, eso me da 17.21 metros. Y ahora estamos listos para escribir el vector. Fíjense bien, usamos esta fórmula, miren. Esta es la forma de componentes. Sustituimos la componente X aquí, ¿ve? Y la componente Y acá. La componente X es 24.5 metros con X sombrerito, la dirección de X. La componente Y es 17.21 con Y sombrero. Y ahí ya tenemos el vector en forma de componentes. No sé si tienen alguna duda.
Jóvenes, vamos a ver. Aquí, fíjense bien lo que hicimos. Aquí nos dan el vector, nos dan la magnitud y el ángulo. ¿Qué pasaría si fuéramos al revés? ¿Qué pasaría si a mí me dan este vector y me dicen, grafique ese vector y deme la magnitud y el ángulo? ¿Cómo se hace? Eso sería el proceso inverso, ¿verdad? Dibujar un vector una vez dado en forma de componentes es fácil, porque yo me fijo, si las dos componentes son positivas, significa que el vector se encuentra en el primer cuadrante, porque las dos componentes son positivas. Entonces, ¿cómo sacamos la magnitud de este vector? Teorema de Pitágoras. ¿Cómo sacamos el ángulo? Con la tangente inversa. ¿Estamos? ¿Qué pasaría aquí si la componente X fuese negativa? ¿En qué cuadrante estaría el vector? En el segundo. En el segundo, exactamente. En el segundo. O sea que cuando yo tengo el vector en forma de componente, solo es cuestión de fijarse en el signo de las componentes para dibujar el vector. Y el ángulo usted lo saca con la tangente inversa. Tangente inversa de la componente Y entre la componente X. Sustituye usted aquí la componente Y y la componente X, saca la tangente inversa y ya sabe el ángulo. Y la magnitud del vector con el teorema de Pitágoras, lo que acabamos de ver. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno, veamos este caso. Dados los siguientes vectores A y B, encuentra la suma de A más B y expresa el resultado en forma de componentes y en forma de magnitud ángulo. Entonces, tenemos dos vectores, fíjense bien. Un vector en el segundo cuadrante y el vector B en el tercer cuadrante. El vector A va a tener componente X negativa y componente Y positiva. El vector B va a tener ambas componentes negativas. ¿Qué vamos a hacer? Para sumar estos vectores, jóvenes, nosotros podemos hacer uso de métodos gráficos o métodos analíticos. El problema es que aquí no podemos hacer uso de métodos gráficos porque nos falta información. Aquí lo que podemos hacer es uso de métodos analíticos. ¿Cuáles son esos métodos analíticos? Pues lo que acabamos de ver, el método descomponer un vector en forma de componentes y magnitud ángulo, esos son métodos analíticos porque hay que hacer cálculos. Entonces aquí para sumar estos dos vectores A más B, al sumar A más B, voy a obtener un vector resultante, el vector suma. No sé en qué cuadrante va a estar este vector hasta que no haga la suma. Entonces, ¿qué hacemos, jóvenes? Descomponemos los dos vectores y sumamos las componentes. Fíjense bien. Aquí en el problema me dan la magnitud. Miren, me tienen que dar la magnitud. Me dan los ángulos. Fíjense bien, el ángulo del vector A está medido con respecto al eje Y más cercano, miren. Y el ángulo del vector B está medido con respecto al eje X más cercano. Eso de con respecto a qué eje se encuentre el ángulo no importa. No importa. Entonces, la magnitud de A es 45 metros, la magnitud de B es 100 metros. Entonces, vamos a hacer uso de la forma de componentes. Para sacar la componente X de A, hacemos la fórmula, magnitud de A por seno de 25 grados. Jóvenes, aquí en la componente X, en vez de coseno, estoy usando un seno. ¿Por qué será? Porque es con respecto al eje Y. Exactamente, es con respecto al eje. Usted es Homer, ¿verdad? Es Sí. con respecto al eje Y. Exactamente, fíjense bien. En el vector A, la componente X, en vez de un coseno, utilizo un seno porque es con respecto al eje Y. Y para la componente Y, utilizo coseno en vez de seno. Pero aquí no hay problema, jóvenes. Si eso les causa confusión, entonces trabajen con respecto al eje X. ¿Me explico? O sea,
25, yo ya sé que el ángulo de cada cuadrante es 90 grados. Usted resta 90 menos 25 y se queda con el ángulo medido con respecto al eje X y trabaja de forma normal. Eso no es ningún problema. El resultado le va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Pero esto es para que ustedes vayan familiarizándose. Entonces, aquí tenemos. Fíjense bien. Este signo menos nosotros se lo hemos puesto. La calculadora no le va a dar signo menos. Le va a dar signo positivo. Entonces, aquí estoy trabajando con respecto al ángulo medido respecto al eje Y, y acá estoy trabajando con 65 grados. 90 menos 25 es 65, entonces este ángulo de 65 es como si estuviese tomando el ángulo con respecto al eje X. Y el resultado es el mismo, miren. De manera que ya tenemos la componente X. Y la componente Y, lo mismo. Yo puedo trabajar con el ángulo respecto al eje Y o con el ángulo respecto al eje X, que es 65 grados. Pero la componente Y es positiva. Entonces ya tenemos las componentes X y Y del vector A. Ahora vamos con el vector B. El vector B no hay problema porque el ángulo está con respecto al eje X. Descomponemos el vector B. La componente X de B es negativa y la Y es negativa porque se encuentra en el tercer cuadrante. Este signo menos nosotros lo escribimos. ¿De acuerdo? No se les olvide nunca eso, poner el signo. ¿En base a qué? En base al cuadrante. Por eso es tan importante revisar en qué cuadrante está el vector. Las dos componentes X y Y me dan negativas. Miren. ¿Qué hacemos ahora? Que tenemos las componentes. Vamos a sumar el vector A más B. Entonces, la resultante, la suma, es la resultante R. La componente Rx es la suma de la componente AX más la componente BX. Y la suma RY, la componente Y de R, es la suma de las componentes AY más BY. Esto es fácil, solo es de sustituir. Rx sustituyo componente AX más la componente BX. Y eso me da negativo. Menos 100.9 metros. Y la componente Y de R, lo mismo. Sumamos, me da negativa, jóvenes. Como las dos componentes X y Y dan negativas, ¿en qué cuadrante está la resultante? Está en el tercer cuadrante. Está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Sí, está en el tercer cuadrante. O sea que nosotros ya podemos dibujar ese vector. Se encuentra en el tercer cuadrante. Pero antes tenemos que escribir el vector R. Sustituimos la componente RY y la componente RX. Fíjense bien. Componente Rx negativa con su respectivo vector unitario y la componente RY negativa con su respectivo vector unitario Y. Ahí se encuentra el vector en forma de componentes. Este vector lo podemos dibujar. Ahora, vamos a escribir ese mismo vector R en forma de magnitud ángulo. Esto es fácil, jóvenes. Para escribir un vector en forma de magnitud ángulo, lo que tengo que hacer es teorema de Pitágoras. Elevar al cuadrado las componentes y sacarle la raíz. Componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, le saco la raíz. Eso me da 102.29 metros. Y el ángulo, la tangente inversa de la componente Y entre la componente X. Pero es el valor absoluto, miren. Me da un ángulo de 9.33. Ahora, aquí el problema, jóvenes, es el siguiente. Ese ángulo, ¿con respecto a qué eje será? Fíjense bien, yo sé, como las dos componentes de R son negativas, yo sé que el vector se encuentra en el tercer cuadrante. Pero el ángulo, ese ángulo 9.33, ¿con respecto a qué eje lo vamos a dibujar?
¿Alguien tiene alguna idea? Sería con respecto al eje X. Fíjense bien, aquí ustedes podrían hacer una cosa también para evitar confusiones. En vez de usar valores absolutos, podrían quitar los valores absolutos, ¿verdad? Para que la calculadora les dé un signo. Entonces, ya con ese signo ustedes se pueden orientar mejor a la hora de especificar la dirección. ¿De acuerdo? Otra forma de hacerlo, jóvenes, es que vamos a ver. Al ver las componentes de este vector y dibujarlas en el plano cartesiano, yo veo que la componente X es mucho mayor que la componente Y. De manera que es bastante obvio, ¿verdad? Es bastante obvio que el vector va a lucir de esta forma. Ese ángulo, al ser muy pequeño, ese ángulo correspondería a este, medido con respecto al eje X más cercano. De manera que la resultante sería así, en el tercer cuadrante. Y cuando ustedes en el examen, si me dan esto así, yo quedaría como confundido, ¿verdad? Esto queda ambiguo, porque este ángulo aquí no se especifica. Ustedes tienen que decir, bueno, el vector es de, la magnitud es 102.29 metros y el ángulo es de 9.33 grados con respecto al eje X negativo. Esa es la manera correcta de dar la dirección, porque si ustedes solo me dan el ángulo y no me dicen con respecto a qué eje, entonces la respuesta queda ambigua. Yo no sabría, si yo observo esto así, yo no sabría la dirección del vector, no sabría en qué cuadrante dibujarlo. Si usted me dice que este ángulo se mide con respecto al eje X negativo, ahí sí sabría cómo dibujarlo. Pero si no me lo indica, entonces yo no sabría. Por eso, cuando se escribe en forma de magnitud ángulo, hay que tener ese cuidado. Por eso yo les digo que a mí me gusta más la forma de componentes, porque con la forma de componentes uno no tiene pérdida, ¿verdad? Uno sabe que el vector se encuentra en el tercer cuadrante y eso del ángulo es algo, la verdad que es irrelevante cuando se expresa en forma de componentes. Bueno, entonces, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. No sé si hay preguntas. Bien, miren, la otra semana, ya el lunes, vamos a empezar ya con el segundo capítulo y ya, bueno, las adiciones terminan el martes, ¿verdad? Así que a partir ya del miércoles, creo que el miércoles es feriado. Después del miércoles, jueves, ya empezaría a tomarles asistencia y a contarles las fallas. Esta semana no, ¿verdad? Porque todavía hay adiciones, pero traten de no faltar a clase. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Vamos a parar. Hay poca asistencia.